Amén. ¿De qué hemos estado hablando los últimos domingos, el último mes? De los dones del Espíritu, ¿cierto? ¿Hemos visto cuántos? Hemos visto bastanticos. Vamos a hacer un pequeño recorderis. Si quiere ahí ya puede iniciar la presentación. Hoy vamos a hacer énfasis en estos tres dones que uno dice, ve, ¿y eso de dónde salieron? Pero sí, también están ahí. Están en su palabra. Amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 12. Ahí está, versos del 6 al 8. Romanos 12, versos 6 al 8. Vamos a leerlo todos juntos, ¿listo? A la voz de tres. 1, 2 y 3. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí está resaltado los tres dones que vamos a ver en esta mañana. Vamos a hacer un recuento, vamos a, como dice en las series, escenas del capítulo anterior. Vamos a retroceder un poquito, y el cordoncito en el dedo para recordar. En Corintios 12, 1 Corintios 12 es donde está, digamos, el resumen más conocido de los dones del Espíritu. Y dice en el capítulo 12, verso 4 en adelante, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Veíamos que había como una clasificación implícita, digamos, de los dones, ¿cierto? Que unos eran las de manifestación, otros ministeriales, que lo enseñó la pastora, y hay otros, aquí está la tablita, que se llaman o denominan operacionales. ¿Sí? ¿Recuerdan los de manifestación? Pues son los que están en ese listado de Corintios: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, discernimiento de espíritu, hablar en lenguas, la interpretación de esas lenguas, dones de sanidades, dones de milagros. Eso lo enseñó el pastor, ¿recuerdan? Hacía un breve resumen de toda esta lista. Luego vienen los dones ministeriales, ¿cierto? Que son estos que están acá: profeta, apóstol, evangelista, pastor y maestro, ¿cierto? Que son los que lideran pues en las congregaciones, en la iglesia. Y están otros dones que dicen operacionales, ¿sí? Que hablaba ahorita en Romanos: exhortación, que no es solamente el regaño, ¿no? Es un poco más allá que eso. El de repartir, que también en otras versiones o en otros pasajes se puede dar como el don de dar, el don de servir o ayudar. El de presidir, y en otros versículos y en otras versiones también lo llaman administrar. Y el don de hacer misericordia, ¿sí? Esta tablita hemos estado recordando casi en todas las enseñanzas acerca del tema de los dones del Espíritu, ¿cierto? Bueno, vamos a enfocarnos en la tercera columna, los dones operacionales. Ya en predicaciones anteriores los pastores nos alcanzaron a tocar un poco el tema de exhortación, y en la mañana de hoy vamos a ver el resto. Don de dar o repartir. Dice esta partecita en Romanos 12:8, lo que leíamos al principio: el que reparte con liberalidad. ¿Cómo así? Vamos a verlo. El verbo repartir, ¿sabe que es chévere estudiar
desde la composición original de la palabra, ¿cierto? Viene de un verbo griego que se llama metadidomi. Metadidomi. Implica dar más de lo que normalmente se espera que uno dé, ¿cierto? Meta está compuesto de dos palabras, meta y didomi. Meta es más allá de, ¿sí? Y didomi es la acción de dar. En 2 Corintios 8:1-3 dice: hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad en las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrenda como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. ¿Alguien puede leerlo en la versión tradicional, en la Reina Valera? ¿Cómo lo dice? 2 Corintios 8, del 1 al 3. Aún más allá de sus fuerzas. Era el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, donde les daba como el ejemplo, ¿sí? Estaba como dándoles el ejemplo. Miren el caso el ejemplo de los hermanos de Macedonia, que siendo una iglesia pobre, que no tenían ni prácticamente qué comer, había pasado algo que el hermano, pues el apóstol Pablo requería apoyo de las iglesias para solventar una situación, y los que más aportaron de manera impensada o sorpresiva fueron los que menos tenían. Entonces es un ejemplo de dar más allá de lo que uno normalmente puede dar, ¿cierto? Siguiente. Esta foto tan chévere, ¿cierto? ¿A cuánto nos gusta comer torta? Amén. ¿Y a cuánto les gusta repartir la torta? Amén. Y que no pongamos ni un peso. Amén. Amén. ¿Cierto? Es chévere cuando está el dueño de la fiesta trayendo su torta y todos celebrando, y llama a alguno, venga, ayúdeme a partir la torta. ¡Claro! ¿Cierto? Y va y parte la torta, todo contento, pero más contento porque va a comer y él no tuvo que aportar para el horneado y la preparación de la torta, ¿cierto? A muchos de nosotros nos pasa eso. A nosotros nos gusta repartir, pero lo que no es nuestro. Qué chévere. Pero mire lo que dice acerca del don de dar. ¿Cómo se debe ejecutar el don? Eso dice la palabra del Señor. ¿Cómo así que con liberalidad? Y si es conservador, no, mentira, no metamos acá, no metamos esos temas por acá. Con liberalidad significa sin complicaciones, ¿cierto? Sin pensarlo dos veces, ¿cierto? Nos gusta repartir lo que no hemos llevado a la fiesta. Era lo que estábamos hablando ahorita. El que tiene este don da gustosamente de lo suyo. Dios le da a muchas personas esto, lastimosamente en esta sociedad, ¿cierto? Es difícil, es difícil. Hay muchas personas que teniendo el don, tal vez han recibido golpes y han menguado esa forma de dar a los demás. Pero vemos que el Señor también nos dice que si nos dieron en esta, pongamos esta. Amén.
este pensamiento está bien chévere. Si Dios pone en tu corazón el dar para aliviar a alguien de esta manera y lo piensas dos veces, te complicas en tu corazón y la liberalidad se va desvaneciendo, ¿cierto? Si tú recibes en tu corazón darle, no sé, tú estás ahí preparando un sancocho bien rico, uy, ¿te acordaste de la hermanita fulana? ¿Será? Por algo el Señor te la puso en la mente, ¿cierto? Entonces, no te cohibas, prepárale una tacita y lo llevas. O tal vez quizás vaya pasando por ahí, hermanita, venga que el Señor me dijo que le diera esto, ¿cierto? Nos ha pasado, ha pasado. O que usted está haciendo mercado y el Señor le dice, échese otra librita de más. ¿Veis por qué? Bueno, y tú llegas a la casa y casualmente está una hermana no, contándote alguna cosa, no, imagínese que mi esposo está sin trabajo y esta cosa y lo otro. Uy, vea, hermanita, el Señor me puso a traer eso, no sabía por qué, pero ya sé por qué. ¿Cierto? Ha sucedido entre nosotros y es hermoso cuando nuestros hermanos sienten ese apoyo de esa manera y es aún más hermoso sentir paz en nuestro corazón cuando hemos hecho la voluntad de Dios a través de este don, ¿cierto? Amén. ¿Tienes el don? Úsalo. Edifica al cuerpo de Cristo. Será como un bálsamo para los creyentes. Amén. Aquí lo digas, dice este otro pensamiento. No digas, yo no doy porque no tengo el don de dar, porque dar lo normal es lo que Dios espera de todos los creyentes, ¿cierto? Tienes el don, úsalo, edifica el cuerpo de Cristo. Será un bálsamo a los creyentes, a tus hermanos. Amén. Amén. Este es el corto pensamiento del don de dar. Vamos al siguiente don, que es el don de presidir. ¿Qué es eso? Dice en la otra parte del versículo de Romanos 12:8, el que preside con solicitud. Con solicitud. Siguiente. En esta porción, primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leerlo desde el verso 27, estos dos versículos. Listo, vamos a leerlo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran y los que tienen don de lenguas. Ahí está, los que administran o los que presiden, prácticamente es lo mismo. ¿Sí? Este don es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para dirigir, liderar o pilotar una institución o un departamento de esta institución. O en nuestro caso, liderar la iglesia o tal vez algún ministerio pues que se encuentre de esto dentro de la iglesia. Quien tiene este don tiene una enorme facilidad para marcar el norte. ¿Sí? Tiene la facilidad de encontrar un camino, una ruta. Dios le da como esa habilidad en sus ojos, en su mente, para poder dirigir y comunicar el plan a las personas que tiene a cargo. Dice, vamos a ir acá, acá, y lo vamos a hacer así y así, listo. Tiene como esa capacidad de orientar y dirigir a las personas que tiene con él. Es casi inevitable que la persona que tenga este don sea un líder excelente. Siempre está abriendo el cuadro completo, ¿sí? Eso de verdad que, sobre todo, digamos, en la parte laboral, hay varios enfoques, ¿cierto? Las personas que son técnicos, que hacen una cosa muy específica, y están los que administran, que les toca ver, como dice el cuento, la cancha completa, o el técnico de fútbol
ve la cancha completa y él es el que sabe, aquí hay una falla, aquí puedo reforzar, ¿cierto? Y por eso hace cambios o le dice al uno, muévase de aquí para allá y usted venga para acá, ¿cierto? A veces los jugadores quedan como, ¿y eso por qué? No, espere y verá, ¿cierto? Hay personas que tienen esa facilidad de direccionar y hay otras que no. Dios le da dones y talentos a cada uno como Él quiere. Amén. La siguiente. Uy, se fue muy lejos. Hay varias características que tienen las personas que presiden o las personas que administran, ¿cierto? El que preside está para atender con su trabajo a los suyos. Vela por el rebaño y está dispuesto a sacrificar su comodidad por sus ovejas. Vemos en Romanos 12:8 donde dice, ¿cómo debe presidir? Con solicitud. Solicitud, vea, viene del griego spoude y de ahí se deriva la palabra inglesa speed, velocidad. Es decir, que quien tiene este don detecta la necesidad y la deficiencia y rápidamente define un plan, lo comunica. Spoude, bueno, no sé cómo se pronunciará, ¿no? Siguiente. Estas son, digamos, tres grandes características de un líder o de alguien que preside. Hay varias características y bueno, esta es una de las principales. Entiende que no son gobernantes absolutos, sino que ellos mismos están sometidos a la autoridad de Cristo. ¿Te acuerdas de el evento cuando estaba el soldado romano que se encuentra con Jesús y le dice, ven que mi siervo está que muere, por favor di la palabra y él sanará? ¿Por qué lo dice? Porque soy hombre de autoridad y yo tengo personas a mi cargo que le digo ven y él viene, ve y él va. ¿Se acuerdan de eso? Él estaba describiendo eso. Él entendía muy bien su posición, su rango, y que así como él tenía autoridad, él estaba bajo una autoridad. ¿Sí? Así debemos entenderlo siempre. Segundo punto, reconoce su lugar en la jerarquía y administración en el cuerpo de Cristo. Pero, ahí tenemos que tener un poco de cuidado, ¿cierto? Tenemos que evitar que el líder caiga en el orgullo y crea que tiene una especie de derecho, ¿cierto? Hay muchos que pueden en algún momento tener esa pequeña debilidad, esa pequeña flaqueza, ¿cierto? ¿Qué le pasaba al apóstol Pablo? En alguna de sus cartas lo menciona, ¿cierto? Cuando él se le inflaba un poquito el ego, el Señor venía y le ponía un aguijón, ¿cierto? ¿Qué le pasaba a Pablo? Pues no es muy claro, ¿cierto? Qué era lo que exactamente pasaba en su cuerpo, pero él lo reconocía, ¿cierto? Él decía, cuando se empezaba a inflar, entonces él decía, yo estudié en Harvard, estudié al lado de Gamaliel, el doctor en leyes de Israel, o sea, ¿ya? Fariseo de fariseos, doctor en la ley, no sé, fui un momentico al cielo, el Señor me mostró algo, pero nada más, o sea, algo suave, ¿cierto? Él empezaba en alguna de sus epístolas, él empezaba a decir todo ese poco de cualidades acerca de él, y entonces cuando ya estaba así como con la espuma alta, el Señor venía y, bástate mi gracia, ¿cierto? Muchas veces Dios tiene que usar alguna punzadita para evitar que nosotros caigamos en eso también. Somos humanos, nos puede pasar, pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Amén. Creo que está aquí en Romanos 1:1, ¿alguien lo puede buscar?
ahí está diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, ¿cierto? Y también por allá en otra porción dice que él es el menor de los apóstoles. Entonces allá el Señor le había puesto su pequeño aguijoncito, ¿cierto? Y también debe reconocer el líder que él no se llamó a sí mismo, sino que el Señor lo llamó. ¿Qué dice 1 Corintios 1:1? 1 Corintios 1:1. Sóstenes. ¿Cómo dice primero? Pablo. Pablo. Ajá. Fue llamado por la voluntad de Cristo, ¿cierto? Hay un ejemplo bien hermoso, Mateo 20, por favor, busquemos Mateo 20 del 25 al 28. Es un ejemplo que Jesús nos ponía ahí. Vamos a leerlo acá en las pantallas. Voy a leerlo ahí a favor de ustedes. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas su potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Y el 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es el resumen más bonito que Jesús nos pudo dar acerca de lo que debe hacer un líder o el verdadero líder pues en medio de su iglesia. El don espiritual del liderazgo es dado por Dios a los hombres y mujeres, quienes a su vez ayudarán a que la iglesia crezca y florezca más allá de la generación actual. No se proyecta únicamente al ratico, sino que se proyecta a futuro, ¿cierto? Como cuando el pastor nos habla acerca de cuánto vamos a crecer en la iglesia, ¿cierto? Dios ya le dio una visión y eso es lo que Él está dándonos a conocer. Amén. El siguiente diapositiva dice este hermoso pensamiento. Dios no ha dado el don de liderazgo para que el hombre sea exaltado, ojo, sino para que Él sea glorificado cuando los creyentes usan los dones que Dios da para hacer su voluntad. Amén. Usted no es un líder porque es el más chacho, ¿cierto? No somos los líderes porque sabemos mil cosas o porque tenemos un mérito súper alto. No, Dios nos puso donde estamos y no para que nosotros seamos vanagloriados, sino para que Él sea glorificado. Amén. Amén. Esa es una pequeña resumen de lo que es este don de la administración o de presidir. Amén. Y el tercer don que está en esta porción es el de hacer misericordia. Paremos acá y vamos a hacer el resumen. El primero entonces, el don de dar. ¿Y qué quiere decir? ¿Dar porque sí? No, con liberalidad es dar más de lo que una persona común y corriente puede dar, ¿cierto? Por ejemplo, lo que vamos a hacer de la venta de garaje es una oportunidad pequeña, pero podemos aprovecharla para dar, ¿cierto? Amén. El segundo que acabamos de ver fue el de presidir o administrar, y que un líder no está simplemente para mandar, sino que el Señor lo puso ahí y él reconoce que fue Dios quien lo puso ahí, reconoce la jerarquía donde está puesto y reconoce
que se debe o él debe dirigir a los suyos y no recibir la gloria, porque no es por nuestros méritos, como dice la palabra del Señor, amén, sino para que el Señor se glorifique en medio de su obra, en medio de lo que hacemos por el Señor. Y el líder también debe tener este don: hacer misericordia. Amén. Lo vamos a ver enseguida. Dice en la otra parte de la última parte de este versículo 8 de Romanos 12, el que hace misericordia, ¿cómo? Con alegría. Alegría. Amén. Siguiente, por favor. Este término viene, misericordia, viene del hebreo hesed y se tradujo al griego a esta palabra eleos. Designa la piedad, relación que une a dos seres e implica fidelidad, bondad consciente, voluntaria. Es incluso respuesta a un deber interior. Bastante técnica esa definición. Y también haciendo la descomposición de esta palabra, misericordia viene de una palabra compuesta: miseri, que es obviamente miseria o una situación difícil, y cardio, que es corazón. Entonces es la capacidad de sentir la miseria o la dificultad que tiene otra persona, ¿sí? Por eso habla ahí de bondad consciente. Por eso dice ahí también un deber interno hacia el otro, ¿cierto? Que está pasando por alguna situación. Vamos a leer esta porción, Romanos 12, 8, 21, por favor, si la puede buscar. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo todos nuevamente. A la voz de tres: 1, 2 y 3. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ni os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora se lo voy a leer, la misma porción, en la Nueva Traducción Viviente, y va a escuchar lo que se escucha un poquito más chévere. Voy a leerlo a favor de ustedes. Dice desde el verso 8: si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo generosamente. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto.
No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Si no sabían qué quería decir ascuas de fuego sobre su cabeza, aquí lo dice, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Amén. De ahí donde viene Gesed, esta palabra que estábamos estudiando ahorita, ¿cierto? Designa la piedad, ¿cierto? Que estábamos hablando ahorita, como lo decía en la palabra del Señor. Ustedes recuerdan en el sermón de las bienaventuranzas, Mateo 5:7, ¿qué dice? Ahí está. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El siguiente. Y Lucas 6:36 y 17, tal vez contextualiza un poco esto. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué quiere decir eso? Que es nuestro ADN. Si Dios el Padre es misericordioso, nosotros también. ¿Y qué pasa cuando... Ay, atrás. Eso. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos ese ADN en nosotros? Viene lo siguiente versículo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén. Ahora sí, la siguiente. ¿Qué dice ahí? Misericordia es entonces el sentir del corazón que te lleva a extender la mano y no extender el dedo acusador. Te lo repito. Misericordia es entonces el sentir del corazón que te lleva a extender la mano y no a extender el dedo. Es complicado. Sí, porque la condición humana siempre está buscando la falla en el otro, ¿cierto? Dice Lucas, capítulo 6, bueno, eso es lo que estábamos leyendo, perdón. El siguiente es una pequeña moraleja, una pequeña parábola que el Señor nos mostró. El dibujito es bien claro. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la pequeña viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dura palabra, ¿cierto? Amén. Digan, ay Dios mío. En esta porción nos ubicamos cuando María va donde Jesús con un pequeño frasquito de perfume y se lo riega al maestro y llora, ¿cierto? Y se los enjuaga los pies del maestro con sus cabellos. Entonces dice un personaje, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Quién dijo esto? La belleza de Judas. Siguiente, por favor. Vamos a contextualizar. Dijo Juan 12, del verso 4 en adelante, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaran los pobres, ¿cierto? Sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era chanchullero como él solo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Él veía una malversación de fondos, ¿cierto? Porque le quedaba fácil identificarlo porque él mismo hacía eso, ¿cierto? Entonces muchas veces pasa esa situación, que nosotros vemos, uy, ese está fallando en tal cosa, pero inconscientemente muchas veces esa falla que tú estás viendo rápido, la distingues porque tú lo estás haciendo también. ¿Sí? Tal vez no somos conscientes, pero es lo que sucede en la gran mayoría de veces. Y esto nos lleva muchas veces, este juzgar, este señalar, nos saca del camino de la misericordia, ¿cierto? Es como un espejo, pero que nosotros tenemos los ojos llenos de lagañas y no podemos ver. Siguiente. Esta es una parábola que el Señor Jesús enseñó. Creo que todos la conocemos. Déjalo ahí. Es la parábola de... No, los 2 talentos. Voy a leérsela a favor de ustedes. Mateo 18, 25 al 35. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos ahora sí? Bueno, esta es otra. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y vender a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. Ahorita miramos aquí la operación con moneda de cambio y todo. Le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, lo cogió el cuello y le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué hizo? Lo mismo que había hecho este siervo anteriormente ante el jefe, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Tremendo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado,
toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a traducir esto aquí en plata. Un denario se puede equivaler a un salario mínimo diario, ¿cierto? Más o menos como para tener la idea. Y un talento son 6.000 denarios, es decir, pagaría 6.000 días de salario mínimo, y si vemos el tiempo se lleva 16.4 años para completar un talento. Eso para una persona, pues para un obrero que digamos ganaría el salario mínimo. Ahora miremos la deuda de este siervo. ¿Cuánto era? 10.000 talentos. Traducido a denarios o a salarios diarios serían 60 millones de denarios. ¿Cuánto tardaba en pagar esa pequeña suma de dinero? No, ni los dinosaurios lo hubieran alcanzado a pagar. Vea, 164.383 años. Nunca en la vida este señor hubiera podido pagar esa deuda. Sin embargo, el amo de él, ¿qué hizo? Lo perdonó. Es una pequeña equivalencia de que nosotros nunca vamos a poder pagar nuestra deuda con el Señor. Eso es lo que quiere el Señor Jesús dar a entender en esta parábola, ¿cierto? ¿Y cuánto le debía el consiervo de este señor? 100 denarios. 100 denarios son 100 días de salario, son 3 meses larguitos. Y no le perdonó esa pequeña deuda y lo mandó a la cárcel. ¿Hay comparación de una deuda con la otra? Ni porque lo miremos con microscopio. Este siervo no tuvo la más mínima misericordia con su consiervo, y por eso el amo, al enterarse de semejante cosa, lo mandó a la cárcel. Y ni aún así, ni en 3 vidas, hubiera podido pagar todo ese dinero. ¿Cierto? ¿Qué es eso? Falta de misericordia. Hay otro pasaje en Mateo 20, del 29 al 34. Si lo puede buscar también en su Biblia, Mateo 20, del 29 al 34. ¿Ya lo tiene? Vamos a esperar aquí la electrobiblia, eso. Del 29 al 34, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos. 1, 2 y 3. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. En otra versión dice: entonces el Señor, movido a misericordia, les sanó. Amén. En esta ocasión los ciegos no asociaron la misericordia con un mero sentimiento, ¿cierto? Ay, qué pecadito, están ciegos, ¿cierto? Lo asociaron con una acción. Los ciegos no esperaban otra cosa sino que el Señor pudiera sanar sus ojos, ¿cierto? Esto nos da la pauta de que el don de la misericordia es un don que tiene una aplicación práctica de servicio activo. Y como lo decía en Romanos,
la responsabilidad de hacerlo con alegría. Romanos 12:8. Siguiente. Dejémoslo ahí. Mateo 5:7 promete misericordia a aquellos que son misericordiosos hacia los demás. Y como persona que espiritualmente a veces estamos apagados y ciegos, como el caso de los dos ciegos, necesitamos que Jesús meta su mano y nos sane. Amén. Necesitamos que Cristo restaure nuestra vida, que restaure ese don que muchos de nosotros necesitamos. Como líderes de la iglesia, tenemos nosotros también esa necesidad de no juzgar a nuestro hermano porque se haya equivocado. Todos nos equivocamos, todos cometemos algún error en nuestra vida, pero no es obligación ni suya ni mía juzgarlo, no podemos hacer eso. El único que juzga es nuestro Señor. En cambio, ¿qué nos pide la palabra de Dios? Que tengamos misericordia. En otra porción de la palabra dice, sacrificios no quiero, ni holocausto, quiero que hagas misericordia. Amén. Tal vez sobre todo digamos en las iglesias, no digamos barranqueñas, o del pastor Cho, como dicen los pastores, de pronto por allá sí sucede. De pronto la religiosidad que hay siempre en esta sociedad donde estamos, está siempre eso. El hermanito ese, mire, se compró una moto. ¿De dónde habrá sacado la plata para comprar esa moto? ¿Quién sabe qué torcido estará haciendo? Hola hermanito, Dios lo bendiga, qué bonita la moto, ¿cierto? ¿Cierto que sí? O muchas veces estamos, uy, esa no es la esposa del hermanito. ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Y empezamos imagínese que yo vi a la hermanita. Usted no sabe, ¿cierto? No caigamos en esos huecos, en esos vacíos que no nos llevan a ningún norte claro, ¿cierto? Apliquemos este hermoso don de la misericordia. Dice, nuestra esperanza depende únicamente de la misericordia de Cristo y no en ningún mérito nuestro. Debe inspirarnos a seguir el ejemplo de Cristo, de un servicio compasivo y mostrar misericordia a los demás, así como nosotros le hemos recibido. Esta es, si han visto la película, creo que sí, cuando Jesús defiende a María Magdalena, ¿cierto? Que le iban a tirar unas cuantas piedritas. Y Jesús le pregunta, ¿dónde está la gente que te iba a apedrear? ¿Cierto? Se fueron, dice ella. No te juzgaron, ni yo tampoco te condeno, le dijo. Y la levantó y desde ese momento ella cambió radicalmente su vida. ¿Por qué no podemos también nosotros imitar eso, cierto? Me incluyo ahí, yo también he cometido muchos errores de ese tipo, muchos errores. Como decía, creyendo pues de que la religiosidad es el camino correcto, pero no. Yo le invito para que usted pueda ahí levantarse.